Piali, Neno toca Lilica Tonac, bienvenidos a este mi espacio creativo. Aquí tengo toda esa luz de Tecpatl que hoy tiene que llegar a mi conciencia. Recuerden que el tonali es Matlactli Wan Ome Tecpatl, 12 cuchillo de pedernal. Bueno, ¿qué significa el numeral 12? El numeral 12 trae a Tlahuizcalpante Cucli como acompañante. Eso quiere decir que estamos en la oportunidad de anunciar el propio sol que somos nosotros mismos. Ayer en movimiento, en Olin, hablábamos de ser la ofrenda igual que en Anahuatzin y transformarnos en ese sol maravilloso. Bueno, pues hoy Tlahuizcalpante Cucli está anunciando ese sol en el que nos hemos convertido. Recuerden, y también compartido, porque nosotros damos el tono a los demás y a las acciones en las que ponemos nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro conocimiento, nuestras manos para hacer y crear algo. Tlahuizcalpante Cucli, hoy con sus gasas rojas en el cielo, ha anunciado nuestra llegada. Y con él viene un ave preciosa, Quetzaltótotl. Así que nos vamos a poner esas plumas de Quetzal. Recuerden que el Quetzal alude a la belleza, a lo precioso, y lo precioso no solo es la belleza física, sino es esa belleza que brota de las virtudes que poseemos nosotros, de esos dones que nos dan todos los seres sobrenaturales que nos acompañan en cada tonali. Y bueno, en el signo Tecpatl tenemos a Chalchutotolin como regente, este ser maravilloso que sabemos que habla muchas lenguas, que es la ofrenda predilecta y que además es advocación del Yayauqui Tezcatlipoca, del espejo humeante de obsidiana. Y bueno, pues qué decir, que estoy feliz porque este Tecpatl que hoy se presenta es el destello de luz en la conciencia, es la luz que rasga la oscuridad. ¿Cuál oscuridad? Esa que me habita, esa que envuelve la luz propia. No hay una luz, dice por ahí una frase, no puedes encontrar la luz en medio de la luz, tienes que encontrar la luz en medio de tu oscuridad. Así que si esa oscuridad está muy densa, bueno, pues hoy, si quieres claridad en el entendimiento de lo que te sucede, de tus pensamientos, con este Tecpatl podrás rasgar esa oscuridad para apreciar la grandeza de tu ser, la grandeza de todos aquellos que te acompañan. Miren, la belleza está en una sonrisa, en una mirada amorosa, en la cabellera canosa, que son la sabiduría que guardan las personas. Vamos a ponernos en acción, vamos a ponernos con toda la luz de nuestro corazón a crear el día de hoy. Y en Señor de la Noche que nos acompaña es otra advocación del Yayauqui Tezcatlipoca y es Istli. Él puede transitar de un espacio a otro. Así que hoy nosotros estaremos viviendo, mientras estemos despiertos, el tiempo del hombre. Pero al cerrar los ojos evoquemos el tiempo del mito y sepámonos en esa grandeza de poder ir y venir allá a donde están los saberes sagrados. Así que quiero compartirte el conjuro que he escrito para esta coordenada. Y dice así: prepárate, respira profundo y di: ven, Tecpatl, enciende la chispa de mi intelecto, despierta mi intuición, rasga la envoltura que guarda mi esencia divina, quítame la cáscara, luego entonces, penetrado por tu luz venusina, sabré que yo soy la acción en el silencio, la voluntad inquebrantable que actúa en lo invisible. Yo soy la energía que lo traspasa todo. Nejni Matlactli Wan Ome Tecpatl. Yo soy 12 cuchillo de pedernal. Y saben que estoy muy contenta porque ya estamos cerca de las cosechas y Tecpatl tiene un nombre divinizado, es Xipetotec Yogualahuan, y ese ser, ese Xipetotec Yogualahuan, es el que se desprendió de la piel para dar toda su energía a los macehuales, o sea, a nosotros. Es el mismo maíz que estamos a punto de cultivar y de compartir en grandes celebraciones por todo aquello maravilloso que la vida nos da. Así que suscríbete a mi canal, dame un like y nos vemos muy pronto. Quiero decirte que tengo muchas ganas de que te suscribas y seas parte de esta mi casa Lili
Caltonac y bueno, de todo lo que es este compartir en comunidad. Hasta pronto, Timota.